Imagina elegantes damas con vestidos tan amplios que necesitaban puertas dobles para entrar en una habitación. Y no olvidemos a los caballeros con bigotes tan enormes que podrían albergar pequeños animales salvajes. En esta época, los victorianos llevaban consigo un sinfín de excentricidades. Estamos hablando de personas que llenaban sus casas con muebles con forma de animales, desde sofás en forma de cisne hasta mesas con patas de elefante. ¿Por qué conformarse con muebles normales cuando puedes tener una sala de estar convertida en un zoológico? Vamos a conocer algunas peculiaridades que se acentuaron o surgieron durante la época victoriana. 1. Tratamiento para la histeria. La histeria, considerada una enfermedad exclusiva de las mujeres, se caracterizaba por una amplia gama de síntomas físicos y emocionales, como ansiedad, depresión, irritabilidad y desórdenes neurológicos. La histeria era vista como un problema muy serio en las mujeres, pero los médicos descubrieron que se aliviaba con un masaje de dedos en la pelvis. Los médicos usaban sus manos o vibradores de vapor para estimular el área genital de las pacientes. Estos masajes se realizaban en la intimidad de los consultorios médicos y se creía que aliviaban los síntomas de la histeria y restablecían el equilibrio uterino. También se utilizaban técnicas más inusuales, como la hidroterapia, donde las mujeres eran sumergidas en agua fría o caliente para estimular la respuesta nerviosa. Incluso se desarrollaron aparatos mecánicos como la silla de masaje o el órgano uterino vibratorio, diseñados específicamente para tratar la histeria. El tratamiento de la histeria se convirtió en un fenómeno social, con mujeres de todas las clases sociales acudiendo a los médicos en busca de alivio. Pero la controversia no tardó en aparecer y muchos cuestionaron la ética y la eficacia de estos métodos. 2. Fotografías post-mortem. En la época victoriana, era común entre aquellos que podían permitírselo tomarse una foto con la familia alrededor del difunto, pero no con el cuerpo en el ataúd, sino sentado con ellos, como uno más. En ese tiempo, la muerte era una parte inevitable de la vida cotidiana, y las fotografías post-mortem surgieron como una forma de preservar el recuerdo de los seres queridos fallecidos. Estas fotografías se tomaban poco después del fallecimiento, y los fotógrafos trabajaban con gran delicadeza para presentar al difunto en una pose serena y natural. A menudo se les vestía con sus mejores ropas, y se les colocaba en escenas cuidadosamente preparadas, como si estuvieran durmiendo o descansando. Por cierto, solían usar pinzas o cinta adhesiva para mantener los ojos abiertos, pero aún así, en las imágenes que han llegado a nuestros tiempos son inquietantes. Es importante destacar que las fotografías post-mortem también tenían sus críticos. Algunos argumentaban que estas imágenes podrían causar angustia y perpetuar un enfoque morboso de la muerte. Sin embargo, no se puede negar el valor histórico y emocional que tienen estas fotografías en la comprensión de la cultura victoriana y la manera en que afrontaban el duelo. Aunque hoy en día puede parecernos extraño o incluso macabro, debemos recordar que en la época victoriana la muerte era vista de manera diferente. Se consideraba parte natural de la vida y se le daba un lugar visible en la sociedad. Además, estas fotografías eran valiosas para la documentación histórica y antropológica, ya que nos brindan una visión única de las prácticas funerarias y los rituales de la época. 3. La ropa interior de las mujeres no tenía medias piernas. Los pantalones que la gente llevaba debajo eran dos telas que cubrían sus piernas, unidas por la cintura, pero sin nada entre ellas. En la época victoriana, la moda y las costumbres dictaban una serie de reglas y convenciones estrictas, incluso en lo que respecta a la vestimenta interior. Uno de los aspectos más curiosos de la ropa interior femenina en esa época era la ausencia de medias piernas en las prendas íntimas. A diferencia de las prendas modernas que conocemos hoy en día, las mujeres victorianas no utilizaban medias piernas en su ropa interior. En lugar de eso, optaban por prendas largas y holgadas que cubrían desde la cintura hasta los tobillos. Estas prendas, conocidas como combins o combinations, estaban confeccionadas en telas suaves y ligeras, como el algodón o la seda, y ofrecían comodidad y modestia a las mujeres de la época. La falta de medias piernas en la ropa interior victoriana se debía en gran medida a las normas de decoro y modestia que prevalecían en la sociedad de la época. Las mujeres victorianas eran valoradas por su recato y se esperaba que mantuvieran su cuerpo cubierto en todo momento, incluso en la intimidad de su ropa interior. Por lo tanto, las prendas largas y de cobertura total eran consideradas apropiadas y acordes con los ideales de modestia y moralidad de la época. 4.
Mortalidad infantil. La mortalidad, especialmente entre los niños, fue extremadamente alta. Por lo tanto, aproximadamente la mitad de los niños murieron antes de cumplir 5 años debido a las condiciones insalubres de la ciudad de Londres. Durante la época victoriana, la mortalidad infantil era un problema acuciante y una triste realidad que afectaba a numerosas familias. Las altas tasas de mortalidad entre los niños eran una preocupación constante y una triste realidad que marcaba la vida cotidiana de la sociedad victoriana. Las condiciones sanitarias y la falta de avances médicos contribuían significativamente a la alta mortalidad infantil en esa época. La falta de higiene y las condiciones insalubres en las viviendas y comunidades propiciaban la propagación de enfermedades, especialmente entre los niños más vulnerables. Además, la falta de conocimiento médico adecuado y la escasez de recursos sanitarios limitaban las posibilidades de tratamiento y atención médica. Las enfermedades infecciosas, como el cólera, la tuberculosis, la difteria y la fiebre tifoidea, eran las principales causas de muerte entre los niños victorianos. Estas enfermedades se propagaban rápidamente debido a las malas condiciones de vida y a la falta de medidas preventivas. La falta de acceso a agua potable y saneamiento adecuado también promovió la propagación de enfermedades y agravaba la situación de los niños. Además de las enfermedades, otras condiciones sociales y económicas también incidían en la mortalidad infantil. Las familias de bajos recursos tenían dificultades para proporcionar una alimentación adecuada a sus hijos, lo que debilitaba su salud y los hacía más susceptibles a enfermedades. La falta de atención médica y la escasez de recursos sanitarios agravaban aún más la situación, especialmente en las zonas rurales y entre las clases más desfavorecidas. A pesar de la difícil situación, la alta mortalidad infantil en la época victoriana también motivó el avance y la mejora de la medicina y la salud pública. Se implementaron medidas de control de enfermedades, como la vacunación y la mejora de las condiciones sanitarias. Además, se promovió la conciencia sobre la importancia de la higiene y la nutrición adecuada para la salud infantil. 5. Contaminación en el río Támesis. Durante la época victoriana, el río Támesis se convirtió en un símbolo sombrío de la devastación causada por la contaminación desenfrenada. A medida que la revolución industrial se apoderaba de Inglaterra, las aguas cristalinas y serenas del Támesis se vieron amenazadas por la oscura sombra de la industrialización y la falta de regulación ambiental. Las fábricas y las industrias vertían sin restricciones sus desechos tóxicos en el río, transformándolo en un cauce pútrido y repugnante. Los productos químicos y los residuos industriales se mezclaban con las aguas, creando una letal sinfonía de contaminación que afectaba no solo al ecosistema fluvial, sino también a la salud de las personas que dependían del río para su sustento. El olor fétido y nauseabundo que emanaba del Támesis se infiltraba en las calles y hogares de la ciudad, recordándoles a los londinenses la trágica consecuencia de su progreso desenfrenado. La vida acuática, una vez abundante y diversa, se desvaneció en el turbio abismo del río. Las especies de peces desaparecieron, dejando tras de sí un silencio acuático. El río Támesis, la principal fuente de agua, estaba tan contaminado que emitía vapores tóxicos y tan lleno de desechos industriales y humanos que se podía cruzar a pie de costa a costa. Londres se despertaba cada mañana envuelta en un humo espeso y verdoso, una mezcla de miasmas fluviales y contaminación de fábricas, a la que los lugareños daban el apodo cariñoso de sopa de guisantes. 6. La invención de la hidroterapia. Durante la época victoriana, un nuevo enfoque revolucionario en el campo de la medicina comenzó a ganar popularidad: la hidroterapia. Entonces, lo que hoy conocemos como hidroterapia fue la práctica de usar baños calientes o fríos para curar casi cualquier cosa que puedas imaginar. La invención de la hidroterapia fue un resultado directo de la búsqueda incansable de soluciones efectivas para las dolencias físicas y mentales que aquejaban a la sociedad victoriana. Los médicos pioneros, conscientes del poder curativo del agua, desarrollaron una variedad de técnicas terapéuticas que utilizaban el agua como elemento principal. Baños de inmersión, compresas, chorros y duchas se convirtieron en herramientas fundamentales en el arsenal médico, empleadas para tratar desde enfermedades crónicas hasta trastornos emocionales. La hidroterapia, con su enfoque holístico y su énfasis en la naturaleza rejuvenecedora del agua, atrajo la atención y el interés de la sociedad victoriana.
los balnearios se convirtieron en destinos populares, donde las personas buscaban alivio y revitalización a través de las aguas curativas. Estos lugares se convirtieron en verdaderos santuarios, donde los enfermos podían sumergirse en un oasis de esperanza y encontrar consuelo en medio de la adversidad. 7. Los alimentos contaminados eran comunes en el comercio. Antes de que la pasteurización fuera común, la leche podía ser procesada, las carnes y otros alimentos también. Y por supuesto, no faltaron comerciantes que intentaron venderlos de todos modos. Panaderos sin escrúpulos sazonaban panes ya mohosos con yeso para ocultarlos. Para obtener un producto más pesado con grano blanquecino, la masa se mezcló con alumbre. Los carniceros tampoco eran muy profesionales. Generalmente freían trozos estropeados en grasa de carne fresca para ocultar el estado de descomposición. Una receta ideal para contraer cólera, tifus o disentería. 8. Robo de cadáveres para medicina. El aumento de estudiantes de medicina en las universidades ha causado una escasez de cadáveres disponibles para la enseñanza. Por lo tanto, no había suficiente stock solo con los cuerpos de prisioneros condenados a muerte y mendigos. En aquellos tiempos, la demanda de cadáveres para la enseñanza y la investigación médica superaba con creces la oferta legalmente disponible. Los anatomistas y los estudiantes de medicina se encontraban desesperados por obtener cuerpos para sus estudios, pero las leyes restrictivas limitaban severamente el acceso a los mismos. Esta situación desencadenó un mercado negro clandestino, donde los ladrones de cadáveres, conocidos como resurreccionistas, prosperaban en las sombras de la noche. En efecto, los resucitadores se aseguraron de que los futuros cirujanos siempre tuvieran carne fría en la camilla, saqueando cementerios por la noche para robar cuerpos recién enterrados. Estos ladrones de cuerpos, motivados por la avaricia y la demanda insaciable, acechaban los cementerios en busca de sus macabros tesoros. Bajo el manto de la oscuridad, desenterraban cuerpos frescos, a menudo recién enterrados, para venderlos a los anatomistas y las escuelas de medicina. Esta práctica inhumana no solo atentaba contra el respeto y la dignidad de los difuntos, sino que también dejaba a las familias destrozadas y sumidas en el dolor. El robo de cadáveres para medicina desencadenó un clima de miedo y paranoia en la sociedad victoriana. Los ciudadanos, aterrorizados por la idea de que sus seres queridos pudieran ser víctimas de esta atrocidad, comenzaron a tomar medidas extremas para proteger los cementerios. Se construyeron muros más altos, se emplearon vigilantes nocturnos y se utilizaron ataúdes de hierro para evitar el acceso a los cuerpos. 9. Sacrificios por la belleza. Los cánones de belleza exigían de las mujeres una cintura escultural, es decir, cuanto más delgada mejor. Los corpiños ayudaban a definir una figura estilizada, pero no era tan fácil entrar en ellos. Entonces, si un evento se prolongaba, era común que una mujer joven se desmayara, asfixiada por usar un corsé demasiado apretado. Las mujeres, presionadas por los cánones de belleza impuestos por la sociedad, estaban dispuestas a realizar sacrificios extremos en aras de la perfección estética. En ese escenario opulento y sofisticado, las damas victorianas se veían atrapadas en una búsqueda incesante de la apariencia perfecta. Pero tras los deslumbrantes vestidos y los elegantes peinados, se escondía una realidad sombría y dolorosa. Las mujeres se sometían a dietas restrictivas y desequilibradas, privándose de alimentos esenciales para mantener una buena salud. El hambre y la debilidad se convertían en compañeros constantes, mientras luchaban por alcanzar la cintura de avispa tan envidiada. Para lograr una tez pálida y porcelana, las damas victorianas recurrían a métodos extremos. El uso de polvos de arsénico y plomo era común, a pesar de los peligrosos efectos secundarios que conllevaban, como daños en la piel, envenenamiento e incluso la muerte. En cuanto al cabello, las mujeres se sometían a tortuosos procedimientos para obtener el peinado deseado. Las pelucas y postizos eran habituales, pero también se empleaban técnicas como el uso de hierros calientes y productos químicos corrosivos para lograr peinados elaborados y estructurados. La belleza en la época victoriana exigía sacrificios constantes, tanto físicos como emocionales. Las mujeres soportaban corsés ajustados que les oprimían los órganos internos y les dificultaban la respiración, todo en pos de una figura ideal. El precio que se pagaba por la belleza en la época victoriana era alto y a menudo irreparable. 10. Culto a lo oculto. En medio del boato y la sofisticación, latía un oscuro y misterioso culto a lo oculto.
Ouija, tarot, santería y una variedad de rituales ocultos se realizaron bajo la protección de sociedades secretas y pequeños cuartos traseros. La época victoriana se caracterizó por su ferviente interés en el mundo espiritual y el ocultismo. Los salones de la alta sociedad se convertían en escenarios de sesiones espiritistas y prácticas de adivinación, donde los participantes buscaban establecer contacto con los espíritus y descubrir los secretos más profundos del universo. La adoración de lo místico se extendía como una sombra seductora sobre la sociedad victoriana. Personajes excéntricos y enigmáticos, como Madame Blavatsky y Aleister Crowley, emergieron como líderes espirituales y maestros del esoterismo. La fascinación por el espiritismo, la magia y la astrología se infiltró en todas las capas de la sociedad, incluso en la realeza. A pesar de las críticas y la condena, el culto a lo oculto seguía floreciendo en la época victoriana. Las lecturas de cartas del tarot, las sesiones de hipnotismo y los experimentos con la tabla Ouija se convirtieron en pasatiempos populares. Los salones aristocráticos se llenaban de una atmósfera cargada de misterio y suspense, donde la realidad y la fantasía se entrelazaban. La época victoriana fue un periodo de contrastes, donde la opulencia y el progreso convivieron con la oscuridad y las limitaciones. Fue una era de avances tecnológicos y científicos, pero también de desigualdad social y represión. Aunque se le atribuye un aire de refinamiento y moralidad, también fue una época marcada por la hipocresía y la rigidez. La sociedad victoriana estaba dominada por una estricta moralidad y una fuerte jerarquía social. Las clases altas disfrutaban de privilegios y riquezas, mientras que las clases bajas sufrían condiciones de vida precarias. Las mujeres, a pesar de su aparente fragilidad, lucharon por encontrar su voz en un mundo dominado por los hombres. El periodo victoriano fue testigo de importantes avances en áreas como la ciencia, la industria y la literatura. La revolución industrial transformó la sociedad y llevó consigo un rápido crecimiento económico, pero también exacerbó las desigualdades y la explotación laboral y llevó los cánones de belleza y las investigaciones anatómicas más allá de los límites del raciocinio moderno.